8:50 de la mañana. Ayer recibíamos una noticia que vamos a ponerla en perspectiva. ¿Era buena o es buena? Porque da cuenta de que en la prueba PISA, que es esta prueba que se hace en determinados países y economías que pertenecen a la OCDE o que aspiran a pertenecer a la OCDE, o por lo menos ellos son los que hacen la prueba, habíamos mejorado o somos uno de los países que no empeora. Tal vez esa es la forma más clara de decirlo. Y en realidad la prueba, Fernando, Ricardo, ha generado muchísima polémica porque países que les iba más o menos bien han tenido fuertes caídas y han recibido críticas muy duras a sus sistemas educativos. La pregunta es, ¿cuánto tenemos que aplaudir lo que ha ocurrido en el Perú y cuánto simplemente es una señal de algunas cosas que se están haciendo bien y de lo que nos falta hacer? También hay que reconocer que ayer la ministra Flor Pablo no tuvo un discurso triunfalista, ¿no? O sea, reconoció, muy bonito, no estamos tan mal, pero todavía estamos muy lejos. Tenemos a dos grandes educadores que nos acompañan esta mañana para hablar del tema. Está con nosotros Ricardo Cuenca, del IEP. Ricardo, buenos días, gracias por estar acá. Buenos días. Y Paul Neira, que también es un excelente educador y que tiene todo el... digamos, toda la expertise de los que analizan desde fuera la educación y sin los intereses que conllevan a las personas que están dentro del Estado. Así que, a ver, tu primera evaluación, Ricardo, de lo que hemos escuchado y leído el día de ayer. A ver, va en la línea, perdón por la voz, pero estoy terminando. Se nota, Ricardo. Vamos a dar tara para que ¿Por la victoria de la Alianza? Entre otras cosas. Todavía falta. No, pero la primera por lo menos duró. Esta noche se queda. En la línea de la ministra, yo creo que lo que ha mostrado el informe de PISA, que después podríamos evaluar su necesidad en los países, ha mostrado que efectivamente, como dices Patricia, hemos avanzado. En algunos casos somos el país que más ha avanzado, digamos, esa es la noticia que el propio PISA ha puesto por delante también, suele hacerlo para poder llamar la atención del ranking que saca. Sin embargo, también muestra las cosas de atrás, digamos. Y allí, como somos el país que más hemos avanzado, somos el país con mayor segregación socioeconómica, escolar socioeconómica, que es un punto muy preocupante porque eso genera desigualdades, eso genera problemas de aprendizaje, eso genera problemas de cohesión social, de ejercicio ciudadano, es decir, todas aquellas cosas para las que tú aprendes también, no solo aprendes para saber leer o escribir, sino para poder comportarte en una futura vida adulta de la mejor manera, ¿no? Esta segregación económica de la que desgraciadamente tenemos algo así como cifra récord, ¿se puede medir en una prueba como la prueba PISA o es una deducción que sacamos a raíz de los resultados? No, se puede medir. De hecho, ellos mismos han sacado el snapshot inicial, ¿no es cierto? ¿Y eso con porque evalúan los resultados de la escuela pública y privada en paralelo? Y entre las públicas. Lo que te dice para ponerlo en sencillo, lo que te dice este índice de segregación es que por nivel socioeconómico, por lo menos, las escuelas atienden a grupos muy homogéneos. Y entonces lo que está pasando es que la segregación más alta a nivel socioeconómico quiere decir que los ricos están estudiando entre ricos en escuelas para ricos, que además tienen mejores resultados, y los pobres que en escuelas para pobres con pobres resultados, digamos, ¿no? Entonces ese es el problema con el tema de segregación. La enorme ventaja, que vamos a poder empezar los análisis, anoche me he descargado la base de datos que ya está disponible, es empezar a mirar qué pasa para Perú, porque el informe de PISA es más importante para el país que la posición relativa que ocupa en el ranking. Aun cuando, como has dicho, han bajado algunos, el nivel de movilidad de los países es muy pequeño. Los que estamos abajo, vamos a estar abajo por muchos años. Claro, un montón de porque tiempo. los factores que hacen que estés ubicado en el ranking son también unos factores extraescolares y más estructurales que no se pueden controlar en el sistema educativo. El más sencillo para acabar: los países más ricos tienen mejores resultados, medido por los que tienen más PBI. Entonces la curva es clarísima. Aquí están todos los países desde el que tiene el más PBI al que tiene el menos PBI, y vas a ver que la curva... O sea, no hay mucha ciencia. Si tienes más plata y le inviertes en educación, la cosa te va a ir mejor. Exacto. ¿No? Con ciertos matices, porque Estados Unidos empeora y los países asiáticos mejoran. Exacto. Hay digamos, dos polos, pero la tendencia general es esa. Porque hay cuestiones estructurales asociadas
asociadas a la inversión, ¿no es cierto? Además, porque son más años de expansión educativa con calidad, las familias tienen un rol distinto que las que tienen ahora. Estados Unidos ya no tiene que lidiar con colegios que se caen, por ejemplo, ¿no? Esta etapa ya la tienen más que superada, porque es un problema que todavía afrontan países de economías más deprimidas, ¿no? Además, esa cuestión de trabajo con la prueba, se criticó mucho el PISA pasado, que Shanghái había tenido todo un entrenamiento para pruebas. Como para el examen de ingreso. Claro, como nos entrenaban para los exámenes de ingreso. En Colombia hay un programa para eso, ¿no es cierto? O sea, que eso falsea un poco los datos, ¿no? Digamos, es el incentivo perverso de cualquier prueba estandarizada que hay que controlar en la medida de lo posible, ¿no? Paul, tu apreciación. Yo agregaría que lo que ha dicho Ricardo, y es que esta historia de la segregación no es una historia nueva. O sea, no es que... Claro. Lo que pasa es, claro, lo que es noticia ahora es que somos el país con más alta segregación del grupo de los evaluados. No significa que de todo el mundo, digamos, pero cuando tú comienzas a revisar los resultados de la evaluación censal con todas las críticas que puede tener uno respecto a ese tipo de evaluación, de 2007 en adelante tú comienzas a ver de que las ciudades comienzan a puntuar mejor y el campo o el ámbito rural comienza a puntuar y a quedarse, y la brecha se comienza a abrir, y esa información la tenemos todos los años. O sea, esa información ya nos muestra que si nosotros miramos el aprendizaje, está asociado a elementos en nuestro país donde la diferencia es brutal entre el campo y la ciudad. Y eso, al tener esta información que es mucho más rica, lo único que comprueba es que, ya sabemos qué es lo que está pasando. Dos, el diagnóstico está claro. El diagnóstico está claro y no basta esperar al 2021, creo que es la siguiente ronda de PISA, digamos, como para decir, seguimos siendo en ese tema, sino que es las acciones que venimos haciendo hace 5 o 7 años atrás, ya están en el límite superior de su capacidad de dar resultados de aprendizaje. Vamos a dejarlo un ratito, Paul, porque tenemos que ir a una información y retomamos ese punto que es fundamental. ¿Qué cosas nuevas se tienen que hacer, no? Así es. Estamos siguiendo con atención el caso del señor César Villanueva, que está en la clínica, ha vencido su prisión preliminar de 7 días. Alguna preocupación decía, a él sí lo tratan con guantes de seda, porque es cercano al gobierno, lo están mandando para su casa. Bueno, Carlos Villarreal, nuestro compañero de labores, confirma que el Poder Judicial ya recibió el pedido del Ministerio Público de 18 meses, no 36 como inicialmente se dijo, 18 meses de prisión preventiva para César Villanueva, expresidente del Consejo de Ministros de este gobierno. Está en la clínica, venció la prisión preliminar. Vamos a ver cuándo es que el Poder Judicial realiza la audiencia pública para ver si atiende o no este requerimiento de prisión preventiva de la Fiscalía Especial del caso Lava Jato, porque esta prisión preventiva ya no es por estar reunido con abogados para tratar de torcer sus voluntades, sino por el caso de fondo. Por el caso de las coimas recibidas de los $320.000 por las obras en la región San Martín cuando él era su gobernador regional. 8:58 minutos, vamos a una pausa. Seguimos hablando sobre la prueba PISA, para que usted, señora, sepa que cuando se evalúa a sus hijos en el colegio, ya sea particular o privado, sepa qué cosa le están preguntando y qué cosa es lo que falta avanzar en nuestro sistema educativo. Muchísimo que hacer. 8:58. Minutos de la mañana, estamos conversando en un interesantísimo intercambio de ideas entre Ricardo Cuenca y Paul Neira, los dos educadores especialistas en educación que nos están ayudando a entender los alcances de los resultados de la prueba PISA. Más que en qué puesto estamos, porque esto no se trata de un concurso de belleza de quién queda primero y quién queda segundo, la idea es qué nos dice de nosotros mismos el resultado de la prueba PISA. Y Paul nos había dejado con una inquietud. Decía que lo que nos dice en este momento es que las cosas que hemos ido aplicando para la mejora de la educación en el Perú están por llegar
a su tope, es decir, que ya dieron los resultados que dieron y se necesitan, me imagino, otras intervenciones. ¿Cuáles serían, Paul? ¿En dónde es que ya estamos empezando a encontrarnos otra vez con cuellos de botella? Solo para hacer una precisión adicional, tiene que ver con que, digamos, claramente en comprensión lectora, ya no basta o sea, ya aplicamos un conjunto de herramientas, nos ha funcionado. Ha habido una discusión larga en la academia y en la práctica profesional respecto al tema de comprensión lectora, que ha dado sus frutos, nos ha dado un envión, digamos, que es el que hemos experimentado entre el 2009 y el 2018, pero entre el 2015 y el 2018, que venimos haciendo lo mismo, ya llegamos al límite. En matemáticas, aparentemente, todavía tenemos espacio para innovar, para seguir aplicando, profundizando lo que estamos haciendo ahora. Y ciencias creo que en realidad estamos comenzando a discutir el asunto. Pero claro, tú decías, si no comprendes lo que lees y no contextualizas las cosas, ¿cómo haces para poder entrar en la información de la matemática y la ciencia? Entonces, yo creo que la llamada de atención enorme que tenemos a ese nivel tiene que ver principalmente en comprensión lectora y todo lo que está alrededor, y en matemáticas, porque aparentemente ya estamos llegando a ese límite y seguir haciendo lo mismo no va a funcionar. A mí me inquieta esta figura borgiana de Funes el Memorioso, que es una persona que no tiene capacidad de abstracción porque está llena de datos, y los datos no son abstracción. La abstracción es poder generalizar sobre la base de los datos, y a veces siento que los chicos están sujetos a este mundo lleno de información que no conectan, que no sé si está bien o mal, pero me queda claro que es otra manera de procesar la información de la que teníamos nosotros. La educación no necesariamente se caracteriza, Ricardo, por su capacidad y su rapidez de innovación. Tengo la idea de que es uno de los espacios que se resiste más a innovar. ¿Cómo vamos a hacer con este cambio que es uno de los más críticos que hemos visto en los últimos años con respecto a cómo funciona el cerebro de las personas, ¿no? Es un gran tema. Primero, que ya empezó a hacerse varios estudios, digamos, retrospectivos de cómo las bondades de esta tecnología de información y comunicaciones, estas famosas TIC que invadieron el mundo educativo, terminaron también trayendo su lado negativo, que era justamente volver a la idea del almacenaje de datos y la incapacidad de transformar esos datos en conocimiento. Entonces, como todo en la vida, se fue la intensidad del asunto hacia un lado, todos nos volvimos hiper amantes de la sociedad del conocimiento, pero volvimos la herramienta con el fondo del asunto, ¿no? Y nos quedamos en la sociedad del dato, no en la sociedad del antes no teníamos datos, ahora todos tienen acceso a millones de datos. La cosa es cómo procesarlos, ¿no? Y cómo transformarlos en conocimiento. Entonces, efectivamente, los cambios son más lentos, pero estoy totalmente convencido que los cambios tienen que venir acompañados de estas cuestiones más de fines del asunto. Es decir, si yo sigo pensando que la educación tiene como objetivo principal, acá voy a estar provocando a Paul, si tiene como objetivo principal generar aprendizajes en los chicos, nada más, la traemos mal. De acuerdo. ¿No es cierto? Los sistemas educativos fueron creados a finales del siglo XIX para preparar a las personas para la vida adulta de la mejor manera posible. Para eso, por supuesto, tienes que aprender a matemáticas, ciencia, comprensión lectora, pero también a convivir con el otro. También se nos dijo, no sé si seguirá siendo, que el tema de humanidades había sido dejado de lado. Más específicamente, algunos añoran, por ejemplo, a propósito de los momentos de inseguridad, delincuencia, el tema y la educación cívica, ¿dónde quedó? Ay, no, pues fue el curso más estéril que yo llevé en el colegio. Había que dibujar el escudo nacional 20 veces. Bueno, por Dios, ese cambio de paradigma. Eso, así lo aplicaron durante años, ¿no? Los 4 poderes del Estado, que la señora Rosa Merina cantó el himno la primera vez. Dibujar los bordes del cuaderno blanco con rojo, porque... No, hacer una escarapela. Una escarapela. El tema de humanidades, siempre has dicho, y las humanidades, ¿dónde quedaron? Porque le dimos un énfasis justamente a los datos, a la ciencia, a la física, a las matemáticas. Lo que pasa es que en esa línea las evaluaciones también han comenzado a torcer los sistemas educativos. En el Perú, por ejemplo, nada más, perdón, Paul, para que nos escuche, para que nos entiendan claramente quienes nos escuchan, hay colegios que forman solamente para examen de admisión en la uni. Así es. Y encima se llaman colegios matemática física. Preuniversitarios, como si el colegio tuviera como fin prepararte para un examen de ingreso. Con moratorias curriculares, es decir,
dejan de lado cualquier otro curso Sí. para poder concentrarse en razonamiento verbal, razonamiento De acuerdo. matemático. Ahora, nos has dicho que el sistema educativo fue concebido en el siglo XIX para adaptar a los jóvenes al mundo que se estaba forjando. Manifiestamente estamos ante la forja de un mundo diferente y en este mundo, quienes desde el punto de vista de este examen tienen mejores resultados son los asiáticos, particularmente los chinos, porque de los 10 países que tienen mejores rendimientos en lectura, comprensión de ciencias y comprensión matemática, hay 4 entidades chinas. La China misma, luego está Macao, luego está Hong Kong y Singapur. Podemos relativizar esas cifras, pero ¿qué están haciendo ellos tanto mejor que el resto de los países del mundo? Porque algo tenemos que aprender de ellos. Plata, ¿no? No, no solo es plata. Pero digamos también que en tienen unos Singapur elementos, tienen también unos elementos culturales, digamos, de trabajo, de diligencia, de persistencia, digamos, que son estrictamente culturales y que en una cuestión de competencia, como se está planteando, lo cual no es el planteamiento de la OCDE respecto a la PISA, pero es leído así como una suerte de ranking y de competencia y de quién está mejor que el otro. Entonces todo eso termina siendo un caldo de cultivo, digamos, que genera que sociedades que tienen ese corte sea más fácil. O sea, cuando tú escuchas las historias de los estudiantes en Singapur de que terminan el colegio y se van a una academia hasta las 10 de la noche, o en China, Y se suicidan, eso, y se suicidan literalmente, si no consiguen o sea, los objetivos, pues yo una he estado presión enorme. Yo he estado en una clase en una universidad en Estados Unidos, las top, porque me invitaron, digamos, y era una clase, en Harvard eran 50 personas, y en eso estaban hablando sobre desigualdad. Y el profesor comienza a explicar el tema, etcétera, y eso pide que entren los estudiantes a hablar, y se para una china, de la china, y se pone a llorar, porque ella contó de que detrás de ella, de su promoción, se quedaron 100 niños. Y la única que logró llegar a la universidad en China para después poder llegar a Estados Unidos a estudiar era ella. Entonces, hay un tema de competencia cultural muy fuerte. Bueno, como además lo tenemos abona, acá, digamos, pero por esta otras lógica. razones, ¿no? Allá lo tienen por un modelo, acá lo tenemos por deficiencias. Pero sí hay un punto que sí es rescatable. El presupuesto de Singapur en educación, la valoración de la carrera del profesor. Ser profesor es más importante que ser ministro, claro. ¿no? Reciben sueldos altísimos, la competencia para entrar a la carrera educativa es altísimo. Tengo entendido que el promedio de edad del profesor en el Perú es de 50 años. 52, 53. Quiere decir que no estamos atrayendo nuevas personas a la carrera educativa. Ahí sí, Ricardo, a pesar de lo que dijo Oppenheimer y sus robots, sin profesor no hay educación. No es hay. posible, no es posible. No es una sin razón pensar que el profesor puede ser reemplazable, ¿no? Es un despropósito. O sea, yo creo que no solo es número de profesores, es calidad del Eh, profesor. pe- Porque no es eso es lo que realidad, pasa en o esos sea, básicamente países, ¿no? Exactamente. ¿No? Nosotros somos un stock de profesores que no están enseñando en el aula, pero que están allí, digamos, ¿no? Pero no, ahorita la discusión es calidad también. Calidad, porque en la Universidad Católica te necesitabas la mitad del puntaje para entrar a educación que para entrar a cualquier otra carrera. Y eso no estaba bien. En ¿no? general, en todas las facultades. Pero además de eso, yo creo que hay que tener claro que no podemos hablar de un sistema de calidad, aun cuando nos vaya Fernando mejor en las pruebas, con los niveles de desigualdad que tenemos Así en el es, país. Así es. Porque esto nos va a pasar factura inmediatamente, ¿no es cierto? Y para terminar ya, para tener los pies en tierra y saber de qué estamos hablando, todavía seguimos siendo el último país en educación de la región y más de la mitad de nuestros chicos. No. Último no. Un PISA no. Porque, PISA? o sea, porque acaban de entrar Panamá y República Dominicana en el 2015. Nos han dado una manito. Pero la otra cosa también es, estamos 64, en el 2015 64, 72, ahora estamos en 64 de 77. Han entrado más. Seguimos en el mismo lugar y esa es mi preocupación más grande. No nos movemos. O sea, no nos movemos, no podemos seguir haciendo lo mismo. Esperando Y, distintos ojo, y resultados. estamos metiendo más plata. Entonces, ahí hay una variable en la ecuación que no está calzando. Muy Que bien. De tenemos acuerdo. que discutirla más Y ampliamente. recordar que es una cosa que se empezó hace unos años en el Ministerio de Educación que no se debe abandonar y se debe perfeccionar. El centro del aprendizaje es el maestro. Tuve la oportunidad de participar en el jurado del Premio Maestro Excelencia que se hace con IPAE y junto con RPP. Yo les pido que por favor entren a la página web de este premio porque los testimonios y los trabajos de los 5 profesores que quedaron finalistas hacen que se nos caiga la cara de vergüenza con respecto a qué estamos haciendo nosotros por nuestro país. Pero un profesor de una escuela unidocente, pluricultural, multigrado, sacar adelante solo toda una escuela
con los mínimos recursos y con un entusiasmo que ya quisiéramos para un día de fiesta, es realmente algo que nos tiene... Es un maestro que deja huella, el reconocimiento que hemos tenido aquí en RPP para ello. Nos tenemos realmente que sentir muy orgullosos de ellos. Una felicitación especial al maestro Gerson Ames, que fue el ganador de este concurso, y a todos los finalistas. Son las 9:13. Gracias, señores, por estar con nosotros. Interesantísima discusión. Gracias. Gracias a ustedes.